Buenas tardes, les voy a hablar sobre lo que es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio experimental prospectivo que compara un tratamiento e intervención con un grupo control, placebo o activo, y luego observa su efecto o resultado. Se lleva a cabo en humanos, personas sanas o enfermas, que permiten tener más información sobre cómo reacciona el cuerpo ante determinadas enfermedades. Los ensayos clínicos son una gran ayuda para que la ciencia médica avance, ya que permite evolucionar todos los aspectos de interés de las enfermedades. Mi compañera les va a hablar del siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Caisechana y yo te voy a hablar porque son importantes los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son de gran ayuda para que la ciencia médica avance, ya que esto nos permite evaluar los aspectos de interés de las enfermedades de un modo controlado. La principal ventaja de un ensayo clínico es su capacidad de mostrar la causalidad, es decir, la aleatorización que disminuye la probabilidad de variables confundentes y el sesgo disminuye el riesgo que los defectos se deban a una cointervención o a una evaluación sesgada. A continuación, mi compañera. Ya, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de ensayos clínicos. Para esto necesitamos saber qué es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un método epidemiológico que es más riguroso para comprobar las hipótesis. En estas pruebas lo que vamos a tratar de hacer es en un grupo de personas. ¿Y para qué? Para comprobar si este medicamento es seguro y efectivo para el tratamiento de una determinada enfermedad. Ya, este ensayo clínico cumple 4 fases, que son de seguridad, de eficacia, de comparación y largo plazo. Pero estas 4 fases lo que tratan de hacer es que el experimento entre un grupo de 20 a 30 personas en la primera fase, en la segunda fase aumenta, en la tercera también y en la cuarta también va aumentando el grupo de personas. Pero en este caso son 2 grupos de personas las cuales se van a someter a una investigación. Entonces, lo que tratan de aquí de ver es que el medicamento que se les va a administrar, si es efectivo o no, qué puede enfermedad o qué puede desarrollar el paciente con este medicamento. Para eso se realiza estos 4 pasos, para ver si es efectivo o no. Ya, ahora voy a hablar el segundo ensayo clínico, que es el segundo ensayo clínico abierto. Este es un término usado para indicar que un ensayo clínico no tiene alguna característica metodológica pero determinada. Con esto me refiero a que el ensayo clínico en el que tanto el paciente como el investigador conocen la identidad de los fármacos empleados. Ahora vamos al tercer ensayo clínico a simple ciego. Este ensayo es en el que el sujeto, pero no el observador, ignora cuál de los posibles tratamientos recibe. Con el cuarto ensayo es el ensayo clínico a doble ciego. Este ensayo es en el que el sujeto y el observador ignoran el tratamiento administrado. Ya, ahora tenemos el ensayo clínico a triple ciego. Con esto me refiero que este ensayo clínico es en el que el sujeto participante, el investigador observador y el investigador que analiza los datos ignoran el tratamiento recibido. Esto se realiza cuando las variables clínicas examinadas son blandas. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, que pueden ser interpretadas de maneras diferentes. El sexto, ensayo clínico cruzado. Este ensayo clínico cruzado es el ensayo en el que cada individuo va a recibir de manera consecutiva cada uno de los tratamientos de los tratamientos en estudio. A continuación, mi amigo Andrés Ortega les va a hablar de los otros ensayos clínicos. Tenemos el ensayo clínico de N1. Este ensayo es la que toda población se limita a un paciente, en el que el orden administrativo de los tratamientos comparados se determina de una manera aleatoria. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando realizamos un tratamiento, no elegimos a las personas en sí con ciertas características o ciertas cualidades, sino que es de una forma aleatoria totalmente, la cual nos permite ver en sujetos totalmente aleatorios los resultados de este ensayo clínico. Luego vamos con el ensayo clínico explicativo.
Este es un ensayo el cual fundamentalmente adquiere conocimientos científicos y explicaciones biológicas sobre eficacia. Suele realizarse en en las fases tempranas de los vasos y tiene algunos criterios restrictivos. ¿Y por qué tiene todo esto? Con el fin de tener una muestra de participantes homogénea y representativa. Aquí nos lleva a decir esto que estos ensayos se hacen con ciertas restricciones y ciertos grupos de personas para probar la eficacia de ciertos fármacos, para probar la fase final de ciertos fármacos en, en una muestra totalmente elegida, totalmente controlada, la cual nos va a dar resultados más exactos ya que estamos realizándolos en una población, se podría decir así, como que controlada. Y aparte sacaríamos muchos más porque con este tipo de ensayos lo que queremos ver es la eficacia. Ya comprobamos que no es una fase de prueba ni nada, sino ya son resultados reales los cuales se dan de este ensayo. Luego tenemos el ensayo unicéntrico. ¿Qué quiere decir? Este es realizado por un solo investigador o un equipo de investigación en un centro hospitalario o extra hospitalario. ¿Qué quiere decir eso? Que no se basa en... O sea que un doctor o cierto grupo de doctores se enfocan como que solo en las personas las cuales asisten a ese centro de salud o a ese lugar donde ellos están para poder realizar este ensayo. Se realiza con pacientes los cuales van continuamente como que a chequeos y a revisiones con los doctores o el doctor el cual esté realizando esta investigación. Luego tenemos el ensayo clínico multicéntrico. Según el decreto 561 en el año de 1993, dice que el realizado en 2 o más centros con un mismo protocolo y un coordinador que se encargan del procesamiento de todos los datos y del análisis de los resultados. ¿A qué nos lleva esto? Dice que en este podemos ver que no se realiza solo en el centro como el que hablábamos del unicéntrico, sino en este se realiza se realiza mediante la utilización de varios centros de salud, de varios lugares, de varios doctores y varios equipos de trabajo, pero que tiene diferente que hay un coordinador, el cual se encarga del procesamiento de todos los datos y el análisis de los resultados. Que una persona es una o varias personas son las encargadas de dar como que resultados concretos de todo lo que de todos los datos y de todas las cosas que los doctores envíen hacia el coordinador. Luego tenemos el ensayo clínico paralelo. ¿Qué nos quiere decir este? El ensayo clínico paralelo es el cual en cada grupo de pacientes reciben simultáneamente un solo tratamiento. Este se realiza cuando necesitamos averiguar la eficacia de varios tipos de fármacos o varios tipos de tratamientos, los cuales vamos a hacer en diferentes grupos, en diferentes personas, en un solo grupo. Un grupo de 10, por ejemplo, puede tener a una persona con un fármaco específico, a otra con otro, y de la misma manera se realizaría con los tratamientos. Luego tenemos un ensayo clínico secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Es un ensayo clínico en el cual las observaciones se evalúan a medida que se van produciendo y el número total de participantes no está predeterminado, sino que más bien depende de los resultados acumulados. También en los sujetos de experimentación y el grupo de control se disponen por pares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno recibe el tratamiento experimental y el otro el tratamiento de referencia. Y luego después de esto se examinan y se añaden los resultados obtenidos hasta ese momento. ¿Qué queremos llegar con este ensayo? Se puede decir que en se da el tratamiento a un grupo de personas y al otro no. Y con eso vamos viendo cómo van siendo los resultados cuando se administra un fármaco y en el otro solo un placebo. Luego tenemos el ensayo comunitario, que es el último. Este es un ensayo clínico en el que los elementos asignados de manera aleatoria son comunidades, poblaciones, en lugar de solo sujetos o individuos. Y esto se suele realizar o se realiza para evaluar el impacto de una intervención comunitaria, como por ejemplo la fluoración de las aguas o cuando se desea evitar la contaminación de un grupo. O sea, como por ejemplo tenemos la contaminación por plomo de las aguas y eso analizamos en ciertos grupos de comunidades alejadas del país, ya que la mayoría de aquí en Ecuador es como que las empresas desechan eso y las aguas de los ríos que usan las comunidades se infectan con plomo. Y hacemos eso para evaluar qué impacto tiene eso en las comunidades, se podría decir andinas de aquí. Jacome, y te voy a explicar sobre quién participa en un ensayo clínico. En un ensayo clínico intervienen
los médicos investigadores y aquellos pacientes que reúnen ciertas condiciones definidas en un protocolo y que pueden ser validadas. Dichos criterios se denominan criterios de inclusión y exclusión. El participar de un ensayo clínico requiere un mutuo consenso entre el médico investigador y el paciente, por lo que para formar parte de este ensayo clínico es necesario firmar un documento denominado consentimiento informado, ya que la participación es voluntaria y el paciente puede renunciar en el momento que lo considere pertinente. Hola, te voy a explicar cómo funciona un ensayo clínico. Dale. Un ensayo clínico es un estudio controlado rigurosamente para examinar la seguridad y o efectividad de medicamentos, dispositivos, tratamientos o medidas preventivas en seres humanos. Los ensayos clínicos siguen un protocolo estricto para describir los objetivos. Como el ensayo clínico será para los seres humanos, por ende siguen un protocolo súper estricto y riguroso. ¿Cuáles son estos pasos? Ya, el ensayo clínico tiene un cronograma de pruebas específicas para realizar en tiempos determinados. Los procedimientos involucrados en el ensayo son tomados con mucha precaución. También los medicamentos y dosis usados en el tipo de ensayo también son muy específicos. Y la duración del ensayo también es muy importante. Listo, muchas gracias. Ya. ¿De qué manera los médicos pueden saber que ustedes están dentro de un ensayo médico, de un ensayo clínico? Ellos primero tienen que saber que lo que ustedes están haciendo es voluntario. Segundo, que sus características estén a la par. Eso quiere decir que ustedes tienen que compartir edades. ¿Sí? Entonces, tanto tú, Oreo, como tú, Sandra, deben tener características similares. Si es que en el medio de todo el estudio algo está mal, no tienen que sentirse excluidos, porque simplemente el médico va a hacer que uno de los dos salga del ensayo médico. Sí, entonces nosotros también, ¿de qué manera ustedes pueden saber de que el ensayo clínico está, ustedes se encuentran seguros? Pues el ensayo clínico viene a la par con médicos especializados y con personal de enfermería. El personal de enfermería va a hacer un estudio exhaustivo antes, durante y después de todo este periodo. Hola Cristian, soy Daniela. Cuéntame, ¿sabes sobre cómo es el procedimiento para que una vacuna salga al mercado? Hola Daniela, pues no realmente específicamente, solo lo que he visto un poco en el internet. Si me podrías explicar cómo es ese proceso. Ya bueno, entonces nosotros tenemos fases que es en un ensayo clínico. Estas fases es una secuencia para probar y evaluar los nuevos agentes. Tenemos 4 fases. En la fase 1 se tratan de 20 a 80 personas o animales, ya sean chimpancés o ratas. Estos voluntarios tienen que ser personas sanas. El objetivo de esta fase es examinar los efectos tóxicos en estos pacientes. O sea, es un experimento donde la seguridad sea buena o mala, donde la dosis tiene que estar tolerada y van a encontrar los efectos secundarios. Se va a realizar en un solo centro, ya sea en un hospital, en una universidad, en un laboratorio o en centros de investigación. Ya, y aquí todos los voluntarios deben ser personas sanas o es demasiado peligroso para un anciano, por ejemplo. Claro, es muy peligroso. Todos los voluntarios tienen que ser personas sanas para que no haya errores en la medición de la eficacia de la vacuna. ¿Y Ujú. de dónde sacarían esta información para, por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita con COVID-19? Ya verás, esta información se recopila datos de las investigaciones, ya sea donde se presentó la enfermedad, por ejemplo, en Wuhan. Entonces, se recopila toda esta información y ya se puede encontrar en las diferentes revistas científicas o en los diferentes investigadores que nos puedan ayudar a esto. Ok. Ujú. Entonces, luego, después de haber llegado a una fase 1 completa, vamos a la fase 2, donde se tratan de 100 a 300 pacientes. En esta fase, la dosis ya tiene que estar definida y todos los efectos tienen que ser controlados. Tiene que haber una eficacia, quiere decir un efecto positivo en el fármaco y una seguridad relativa. Ya. Ya, dime. Y entonces en esta, la dosis está estipulada solo para los pacientes sanos. La dosis que es definida se da ya a los pacientes que estamos tratando.
O sea, nunca van a coger los mismos pacientes para volver a implementar otra dosis, sino que siempre van a ser pacientes nuevos para que no haya errores. Ujú. Ya. En la fase 3 ya se trata de 1.000 a 3.000 o más personas, ya que en esta fase debe haber multicentros, porque es muy complicado tratar tantos pacientes en un solo centro. En esta fase ya es candidata para sacar una licencia de comercialización. Y en la fase 4, en cambio, ya es la vigilancia post-comercialización. Entonces aquí ya se vigila los defectos, si es que hay otro tipo de efecto secundario o si es que hay algún tratamiento que no sé, alguna persona que no le vaya bien con la vacuna y así para poder sacar otros tratamientos o dar una solución diferente. Pero entonces en fase 3, ¿a quién todavía sigue contraindicado? Porque me dices que todavía sigue siendo una candidata a vacuna. Sí, en la fase 3 sigue contraindicado a personas, en este caso en el COVID, sigue contraindicado a personas menores de 18 años, personas con enfermedades cardiológicas, con enfermedades respiratorias, embarazadas, adultos mayores de 50 años, toda persona que tenga una enfermedad. Ok. Eso es, Chris. ¿Qué te pareció esta presentación sobre las fases? ¿Te sirvió? ¿Aprendiste un poco más? Sí, aprendí cuál es el proceso que se debe seguir para sacar una vacuna. Por ejemplo, ahorita que necesitamos por la pandemia que estamos pasando. Ya. Muchas gracias por tu atención. Gracias a ti.